Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos en el hotel a Ray Loriga. ¿Cómo estás, Ray? Pues muy bien, contento de verte de nuevo. Sí, me encanta charlar contigo, estar contigo. Nos hemos visto últimamente un par de veces o tres con tu nuevo libro, con Tim. Sí, tuviste la amabilidad de presentármelo en Santander recientemente, cosa que te agradezco. Y lo pasamos muy bien. Con Tim, tu nueva novela, que es bastante curiosa, divertida, un experimento interesante en el que hablas de temas, ¿cómo decirlo?, sin destripar nada del libro. Son temas que todo el mundo ahora están en la conversación, ¿no?, de alguna manera. Sí, de alguna manera es el signo de los tiempos, un poco, pero intentando hablar de otra manera. De los mismos, el signo de los tiempos, es decir, de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, por qué y para qué. Básicamente se lleva hablando de esto desde las cavernas, ¿no? Son los temas, yo creo, básicos de la condición humana, más allá de la mera supervivencia, claro. A veces no te dan ni para pensar en ellos. Y ya te digo que a mí me encanta cómo hablas cómo escribes sobre la memoria, que es algo que te he dicho siempre, que me encanta tus reflexiones sobre cómo nos acordamos de los temas y cómo, por ejemplo, aquí el protagonista de la novela vuelve una y otra vez, de manera a veces circular, a algunos recuerdos, algunas ideas, algunas personas de su pasado y cómo se mezclan y cómo va cambiando. Sí, siempre he ido como quitando capas de la cebolla del tema de la memoria, ¿no? Escribí un libro entero, básicamente alrededor de la memoria, que se llama Tokio ya no nos quiere. Muy adelantado a su época, además, en temas que tocas. Sí, la verdad es que había sobre todo, aparte del desarrollo químico y neurológico del que aventuraba, también revisando un poco por dónde iba la ciencia por entonces, tanto química como neurología, pero había dos anécdotas ahí, dos propuestas de futuro que se han cumplido las dos. Una, por desgracia, que era la caída de las Torres Gemelas, porque había una frase que decía: esta mañana me he levantado pensando que los aviones vuelan muy bajo y las torres son muy altas, que se van a tener que encontrar. Y al poco tiempo... Y tú estabas ahí, además, y en yo estaba Nueva en Nueva York. Se cayeron las Torres Gemelas y me acordé de ese presagio. Y luego otro que es curioso, pero ese venía dictado por la lógica más bien, que, el otro también de alguna manera, pero este era lo de los programas reencarnación. Sí. Había un personaje que tenía un programa que reproducía a su madre en inteligencia artificial y él estaba todo el día, su madre había muerto y podía hablar con su madre, era un programa que reproducía gestos, la voz y con toda la información dada sobre su madre más o menos respondía de la misma manera. En la nueva temporada de Black Mirror hay un capítulo que va de eso. Es que eso está ya y es como antes te podían hacer un vídeo de una grabación final para que vieras varias veces cuando había desaparecido alguien. Ahora ya no es un vídeo que interactúa, ¿no? Laurie Anderson lleva a Lou Reed reencarnado en su último espectáculo. Sí, y como que habla con él. Y habla con él y cantan a veces juntos y ella misma leía en una entrevista, pues yo no lo he visto todavía ese espectáculo, y decía de reconocer que lo hice por investigación, en pro del espectáculo también, y sabiendo lo que es.
pero he de reconocer que algunas noches me quedo hablando con él. Probando ahora hasta donde... Cuando nadie me ve. Sí. O sea que había... Y en mi novela estaba digamos, pues, el problema que se enfrentaba uno de los personajes que tenía un programa de reencarnación de su madre, es que le mantenía sujeto a la pena todo el tiempo y no podía pasar el duelo por culpa del programa, pero pues tenía la diatriba ética y emocional de cómo apagarlo. Y de cómo matar a su madre 2 veces. Total, es que de verdad tienes que ver la nueva temporada esta de Black Mirror. Hay un capítulo que es, mejor la han sacado de tu libro incluso, no te lo descarto porque es tal cual me lo estás describiendo. Y bueno, el libro se publicó, las ideas fluyen y sí. No hay que hablar de copia porque también la película de Gondry estaba un poco en el mismo tema y sale después de mi libro. Mi libro estaba publicado en Estados Unidos y de hecho había salido el libro de la semana en el New York Times. La de Olvídate de mí, dices, sí, de Gondry esta. Sí, y de hecho en alguna crónica en Estados Unidos sí vi como en el libro de Rodríguez, porque había sido apuesta de la semana en el New York Times Review. Entonces, bueno, lo podía haber visto, sí, no. Sí. Pero bueno, las ideas están ahí en el aire también, claro, ¿no? Totalmente. Y hablas dices, hay un momento en el libro que dices, los recuerdos que vienen y van sin orden ni concierto, como pájaros picoteando los frutos de un huerto descuidado por su hortelano. Tienes esas frases de eso, la memoria que siempre me han encantado, como aquella famosa que siempre te digo, la del perro. Sí, que es la memoria es el perro más estúpido. Sí, le lanzas un palo y te trae cualquier otra cosa. Sí. Sí, me interesa mucho, en este caso, la otra capa de la cebolla en la que estaba reflexionando. Nunca sé si con acierto, pero son temas a los que les doy vueltas, es la manipulación de la memoria por parte de uno mismo. Uno en realidad se fija unos patrones de memoria como facts, como hechos, para construir la siguiente piedra de cualquier interés, ya sea emocional o de consuelo, o pensar que quieres almacenar un recuerdo hermoso de algo, igual que a veces quieres almacenar un recuerdo con inquina sobre alguien. Y todo eso son decisiones que hacemos prácticamente sin darnos cuenta. Hasta el punto que la memoria es un boceto intencionado de un pasado, en realidad. No es un calco exacto, ni es... Me interesa todo eso porque nuestra identidad está en gran medida basada en nuestra memoria. De hecho, lo vemos en los casos tristísimos de Alzheimer y de pérdida de memoria, como la persona se abandona a sí misma cuando deja de recordar y hasta que no recuerda ya ni quién es, ¿no? Primero empiezan recordando los seres cercanos, los seres queridos, y llega un momento que no se recuerda a sí mismo, lo cual es aterrador, ¿no? Y hasta qué punto todo esto no nos perfila, nos formula y es frágil y muy manipulable, ya no digo por los demás, sino por uno mismo. Uno confía en su memoria como parte de sí mismo y en realidad está bastante construida. ¿Tú tienes buena memoria, por ejemplo? ¿Te consideras con alguien con buena memoria? Sí, yo he tenido muy buena memoria. Creo que todavía tengo bastante buena memoria. Pero sí, digamos que, por ejemplo, cuando estudiaba, pues era un niño que sacaba muy buenas notas y parecía que estudiaba muchísimo, y en realidad es porque tenía muy buena memoria. Entonces, con las mismas cosas una vez más o menos me acordaba, o simplemente de oírlas en clase decía, pues esto es tal fecha, esto es no sé qué. Entonces sí me ayudaba a probar fácilmente. Mi hermano, por ejemplo, que estudiaba el doble, le costaba llegar a las mismas notas, que sacaba buenas notas, pues siempre decía, tú estudias mucho menos. Sí. Porque su memoria no... Yeah. Pero eso es un accidente. Hay gente que nace con más memoria y otra con la memoria no retiene tanto o con tanta facilidad todos los datos.
sobre todo datos puntuales que luego utilizas para algo y puedes olvidar perfectamente en 2 semanas. Que es lo que pasa con cuando estudias, ¿no? Que dices, bueno, me aprendo todo esto para saltar esa prueba y luego tienes un recuerdo mucho más difuso. Sí, pero hablábamos, por ejemplo, también de que Santander, hablábamos de cómo la memoria también a veces no elegimos lo que se nos queda o que son también eh, hallazgos que se quedan ahí en alguna capa de nuestro cerebro y que descubres al cabo de un tiempo y que son absurdos. O sea, y luego, en cambio, lo que quieres recordar a veces, por mucho que te empeñes, no lo puedes, se te Sí, escapa. hay un elemento occidental en la memoria también, es verdad. Lo hablamos el otro día, que recuerdas canciones absurdas que ni siquiera te han gustado infantiles tuyas. nunca. Y canciones que a lo mejor has oído un día en el supermercado y dices, ¿por qué me tengo que acordar de esto? Sí, además, siempre me pareció que la música de los supermercados y los centros comerciales como si te tiran sopa encima cuando no la has pedido, ¿no? Sí. ¿Por qué tengo que comerme esto o mojarme con esto si yo no lo quería? Eh, pero de pronto recuerdas cosas que dices, ¿y yo por qué recuerdo esto? Si no me interesa en lo más mínimo. Y hay cosas que quieres recordar y te interesan y no das con ellas. Eh, es como la memoria olfativa, ¿no? Que es súper fuerte. Dicen los neurólogos que me corrija un neurólogo No, aquí si no. escucha Aquí esto. no damos. Pero por lo que yo he leído, réplica. no soy un experto, pero por lo que he leído, la memoria más fuerte de todas es la olfativa. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Son improntas ya marcadas en las que casi no puedes tomar decisiones. Uno no recuerda un olor porque lo ha sentido y ahí se queda. Yo, vamos, a mí eso me pasa muy a menudo, que de repente voy por la calle y o estoy en algún sitio insospechado y vuelo a algo, pues una ráfaga y me recuerda exactamente a una persona, a un momento, a un año. Una sensación. Y lo identifico, ¿no? Igual que también cuando a lo mejor hay días en los que el ambiente huele diferente, no sé, como que notas que hay algo ahí de que no sé si es el cambio de estación o lo que sea, pero que te... Sí que te huele de pronto huele a verano. Sí, sí, sí. Por así decirlo. O huele a invierno. Hay días cuando está acabando el verano y tal que aunque luego siga haciendo verano y calor y no sé qué, hay una tarde que dice, empieza a oler invierno. Sí, no, que es muy bajonera. Sí, que es como que ya te viene con toda la tristeza de vuelta al cole, no sé qué, que luego eso te dura toda la vida. Se activan todos los mecanismos, todos los mecanismos de melancolía, de todo esto. También hablábamos de que en este libro y en otros anteriores también ha salido la figura del bufón, que me parece muy interesante, que es algo que a ti te llama la atención, ¿no? Porque el anterior libro, ¿no? Salía Yorick. Sí, también era clave la figura del bufón. Que es un bufón. El bufón siempre me ha hecho gracia, así como... O sea, como me parece un personaje interesante, así como el payaso me aterra, porque además tengo esa enfermedad de pánico a los payasos, coulrofobia. Sí. Lo hablamos la otra vez. Y en cambio el bufón me parece un personaje muy curioso. Primero porque es el único que puede insultar al rey, ¿no? Sí. Y eso vale su peso en oro. Y luego, claro, disfruta de un montón de parabienes a base de ser ridiculizado constantemente, pero al mismo tiempo es el único que tiene el permiso de ridiculizar el poder, ¿no? Y me hace gracia. Hay una frase en el libro que me hizo muchísima gracia, que es, y yo pienso mucho a menudo, y ya la he repetido 2 veces desde que leí el libro, hace una semana la dije, que es la de, solo hay 2 formas dignas de abandonar una fiesta, odiándote a ti mismo o odiando a todos los demás. Lo pienso y se puede... No todo lo que dice este personaje... Sí. Personaje voz narradora, en realidad, porque es más voz narradora. Bueno, sí es personaje porque piensa y existe y reflexiona, pero
pero es algo que pienso yo, no todo lo que dice él lo pienso yo, pero en este caso sí, ¿no? Por experiencia vital ya de mis casi 30 años, de ninguna fiesta me he ido con otra sensación, de ninguna otra manera. Nunca. Siempre he pensado, qué gilipollas he sido en esta fiesta, qué tonterías he dicho, o qué idiotas eran todos. Todos los demás que te serán Me voy a todos. mi casa y eso vale un poco para el mundo. Es como metáfora también de la fiesta, que es todo esto, si es que es una fiesta. Sí, pero vamos, esa sensación de estar en el taxi yéndote de una fiesta o de un sitio en el que todo el mundo se supone que tiene que estar feliz y teniendo esa sensación agridulce, me sentí muy identificado, sí. Y aparte, quizá por lo que hablábamos antes, porque tengo muy buena memoria, ahora ya no salgo nada, pero cuando iba a fiestas o salía con amigos o teníamos parrandas, amigas, amigos, siempre envidiaba el que o la que no se acordaba, ¡oh, qué bien lo pasamos anoche! No me acuerdo de la mitad. Y yo me acordaba hasta de la última estupidez que ¿Qué? había dicho, ya borracho como una cuba, y que me había creído ingenioso y era una tontería. Y se me repetía por la noche, ¿por qué dijiste eso? ¿Y por qué hiciste eso? ¿Y por qué dijiste eso? Y nunca he conseguido no recordar lo que hice anoche. Claro. Que yo creo que mucha gente se lo inventa. Dice, no me acuerdo de nada. Yo creo que hay un poco de Corramos un tupido velo. corramos un tupido y elegante velo alrededor de esto y me voy a excusar en la nebulosa que Sí, tengo ahora. yo he visto gente, amigos íntimos, que creo que de verdad no Sí, también, no recuerdan nada. Y eso me impresiona, pero estoy de acuerdo contigo en eso, que es como lo que los franceses llaman, ¿no? También el espíritu de la escalera, ¿no? El ingenio de la escalera, aunque te estás yendo por la escalera, Sí, ya se te ocurre todo, se te ocurre lo bueno que no has dicho y lo malo que has dicho, ¿no? Sí, se te ocurre la última gracia. Y viene a tu cabeza todos esos fantasmas, o al día siguiente la ducha, ¿no? A mí me ocurre mucho. Yo en la ducha pienso y no pienso nada bueno nunca. Pienso mucho. El shower thinking este. Sí, la ducha desde que somos más conscientes con el agua, me da para menos pensar, claro, porque me ducho muy deprisa. La sequía te ha venido bien para... Sí, bueno, Sí. yo qué sé, por conciencia medioambiental, ya, como que me da cosa tirar más agua, ¿no? Sí. Pero sí, cuando era más joven, es verdad que era de eso de te duchas, estás ahí debajo del agua caliente, hasta que te dan 100 veces en la puerta, sal ya, niño. Nunca he soportado que me hablen en la ducha, ¿sabes? Como que alguien... Interrumpa tu No, me concentración. interrumpe mi esta y luego aparte que no se escucha bien. Entonces No se escucha la gente bien. de fuera cree que se escucha bien Sí, y no se escucha nada Y de no dentro. se Entonces, escucha nada es bien. una conversación sí. muy... Bueno, pues no es para hablar mucho rato. desde No, y luego. te interrumpen tu tormento, que este ataque de conciencia te lo interrumpen. Entonces, no, en tu fustigamiento no me gusta que haya... que hayan invitados. Cuando te autoflagelas no debería haber nadie mirando, cosa que en Semana Santa pasa, pero yo preferiría flagelarme solo. En la intimidad, En la el cilicio intimidad. para la intimidad. Para la intimidad. Sí. ¿Y qué más querías con Tim? ¿Qué más temas te interesaba explorar? O de algún modo... Bueno, para mí, fundamental es meramente formal. Meramente formal para mí es mucho literatura. De hecho, diría que es la literatura. La literatura no es dónde se subió quién ni para qué. Para mí es como lo cuentas, ¿no? Para mí la forma es literatura. Y luego, por supuesto, se habla de cosas. Mientras intentas crear una forma hermosa, balanceada, con ritmos, que tenga sus pesos bien equilibrados. Entonces, todo eso para mí es lo esencial. Y en este libro en concreto, el intento que yo hacía, no es lo que intenta, no de lo que consigue, pero el intento para mí era en un segundo de dormevela, agarrado de una mano todavía el rumor del sueño, un poco como empieza el libro, y otro
escuchando ya los sonidos mecánicos del mundo que te devuelven a la realidad de quién eres, cuál es tu función, qué tienes que hacer, qué hiciste. En ese entre dos aguas, que dura un segundo, dos, tres, alargarlo lo suficiente para escribir una novela breve, también, que no traicionase un lapso de tiempo corto, pero suficiente para escribir una novela. Sí, arranca el protagonista en su cuarto y empieza a reconocer esos objetos o a pensar en ese momento que tú dices de duermevela o de estar ahí un poco recuperando la consciencia y todo esto. Yo pensaba que a lo mejor era también un poco una reflexión sobre el proceso que tú tuviste de un poco de enfermedad, de estar ahí un poco postrado, pensando, teniendo que darle vueltas a la cabeza y todo esto. Pues fíjate, luego se convierte en otra cosa diferente. Si lo es, que es verdad que me lo han preguntado, si lo es fue como totalmente involuntario. Sí. Pero puede que lo sea. Puede que, porque pasé por un proceso que tuve que pasar mucho tiempo en la cama, tanto en preoperatorio, posoperatorio y luego una muy larga recuperación. Pues puede que a lo mejor relacionando las dos cosas es bastante obvio que podrían hacer ahí, pero cuando me puse a escribirlo no lo pensé. Pensé, se me ha ocurrido que este tío, así, un poco como Gregorio Samsa, sí. Que es obvio también el paralelismo, pensar, y si en la cama al despertar no hubiera un insectos repugnantes, sino algo más repugnante todavía, que es el mismo que se acostó. Sí. y esa era un poco la premisa. Y el repugnante también es la sensación de no poder tener claro todo lo que él quiere hacer, que quiere recuperar una cosa que ha empeñado y todo esto, y eso es muy, muy frustrante para el protagonista, porque yo creo que intenta comprender qué tiene que recuperar. Intenta encontrar esa pieza que piensa que le falta para reconstruirse a sí mismo, ¿no? Tiene como pequeños destellos de información que cree atesorar y otros que le faltan, y es como un mosaico, un puzzle que no se sabe si tiene todas las piezas, o cosa que pasaba de niño cuando te mezclaban dos puzzles. Sí, es verdad. Esa es la locura total. Cuando un hermano descuidado o un primo descuidado no metía las piezas de cada puzzle en su propia caja y te ponías a hacer un puzzle y decías, estos son dos puzzles distintos, cuando no tres. Y era un poco esa la idea. Sí, me gusta la de la metáfora del puzzle con piezas cambiadas, y también había otra que era la de el juego de mesa con fichas improvisadas, ¿no? Bueno, eso también. El Monopoly, que nunca eran las fichas del Monopoly oficial, eran cosas... Y al final ni el ajedrez, porque como coge esto y esta campanita es el alfil y no sé qué, cuando te iban desapareciendo las fichas. ¿Tú qué juegos de mesa recuerdas de tu infancia, por ejemplo? No era gran jugador de juegos de mesa, ni siquiera de puzzles. Me gusta más el concepto puzzle que sentarme ahí a rellenar los castillos del Loira. No me interesa demasiado. Y luego además... O sea, el esfuerzo no me compensa la trabajera. El mérito de hacer un puzzle no me compensa todo el tiempo y el esfuerzo que lleva. O sea que no me gustaban. Luego... juegos de mesa no casi. De hecho, mi hermano sufrió la desgracia que él siempre pedía por Reyes, era fanático de los juegos de mesa. De hecho, ya en la adolescencia, de esos tan sofisticados de batallas, sí, que no era Risk, sino que eran juegos complicadísimos, que había que leerse un manual del desembarco en Normandía, saber dónde está el habituallamiento, la tropa, la primera ola canadiense, el clima,
tirabas una peonza para ver los vientos. Bueno, para no saber bien que conoces bien conoces los detalles del juego de mesa. No, porque me vi obligado a jugar alguna vez por mi pobre hermano, porque éramos dos, el otro era muy mayor y éramos dos prácticamente de la misma edad y mi hermano pedía esos juegos de rey y tenía que jugar con alguien, el pobre, porque estaba todo emocionado y decía, siempre estaba persiguiéndome, que juega conmigo. Y alguna vez me senté a aprender todo eso para jugar con él. Pero nunca he sido demasiado de juegos de mesa, ni siquiera de naipes. El ajedrez me ha gustado. El ajedrez, sí. Yo juego fatal, no me da ningún carisma ni ninguna inteligencia, porque juego muy mal. Soy un subaficionado. Pero me vino muy bien cuando mis hijos eran pequeños y luego creciendo, porque era la única manera de descansar y tenerles quietos mucho rato, porque se aficionaron y podían pasarse una partida de 2 horas sentados desde muy pequeños. Hasta que se dieron cuenta de lo malo que era y me empezaron a ganar los dos. Claro. Sí. Me gusta cuando el peón en un ejercicio de valentía se puede convertir en reina, ¿no? Porque cuando empieza a batir líneas, ¿no? Como un centrocampista. Bueno, eso es como el sueño del aficionado, ¿no? Total, como, sí. Joder, que no, he perdido la reina, pero la puedo recuperar con un peón despistado que, sí, yo soy que debe ocurrir. Un jugador mediocre, no me da ningún lustre. Pero es verdad que era un juego pero he jugado, yo que sé, al Mahjong, que se puso muy de moda en mi época, que era un juego de carta chino y no sé qué, que no sé por qué se puso muy de moda. He jugado al Monopoly, al Risk, un poco lo que había en aquel entonces. Sí. Hablando de centrocampistas y de juegos, te quiero preguntar por el Real Madrid, Ray, que tú y yo hablamos bastante. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Y qué te parece el futuro inmediato del Real Madrid? Bueno, aquí hay varias capas. También, primero querría darle las gracias a Ancelotti. No se puede por una temporada mala, que además han confluido muchos factores y creo que él no es culpable de muchos de ellos. Despedirle con cajas destempladas sería, digo, como aficionado, simplemente, sería de malnacidos no ser agradecidos, ¿no? Ha ganado muchos más títulos de los que se podía esperar este equipo en un tiempo muy corto y han hecho prodigios increíbles, él con los jugadores. Este último año es obvio que estaba mal planificado, pero eso lo supimos el anterior. No puedes jugar sin laterales, no puedes. Lo único que había bueno era Carvajal, y tiene una edad, sabíamos que a la mínima que se lesionase o se constipase se nos iba todo ese lado. El otro lateral no está bien cubierto y los centrales, pues entre las lesiones y que no se ha pensado, no se ha preparado bien con tiempo, no ha habido previsión de lo que podía pasar, tampoco estaban. Y luego la pérdida de Kroos, que era un elemento clave en el juego del Madrid, pensar que ahí no hay que poner a nadie, o que con músculo y piernas, como dicen, con Tchouaméni, Camavinga iban a sustituir a Kroos, tampoco era lógico pensarlo. La edad de Modric, eso es un factor que no es sorpresa. Todos sabemos lo maravilloso que es Modric, uno de los mejores jugadores que ha pasado por el Bernabéu en toda su larguísima historia, pero sabemos que tiene una edad, entonces no podemos depender de él. Y luego incluido de toda esta locura de Mbappé, que está fenomenal, mete muchísimos goles, pero se pisa con Vinicius, ha costado mucho ganar eso. Luego ha habido sorpresas como el mal año de Rodrigo, que eso no lo esperábamos. Pues tuvo un pico muy bueno. Y luego de repente nada. Y de pronto nada. Y eso no lo esperábamos. Bueno, se han juntado muchos factores, pero creo que muchos son mala planificación. Muy mala planificación y digamos que como aficionados ninguna de los desastres de esta temporada ha sido una sorpresa. Sabíamos que no estábamos bien, vemos al equipo todas las semanas y a veces 2 veces por semana y sabemos que es muy falible, que es muy vulnerable.
Y bueno, pues las palizas que nos ha pegado el Barça, una y otra vez me costará olvidarlas mucho tiempo, ¿no? Porque ha sido bastante tremendo. Y a partir de ahora, pues viene Xavi, cosa que me parece una sensata decisión, me parece un entrenador perfecto para el Madrid, solo le deseo lo mejor, es un hombre muy inteligente, tiene la cabeza muy bien amueblada, ha hecho maravillas con el Leverkusen, inesperadas, y es un hombre que quiere al Madrid, que es de la casa también, y del Liverpool y sobre todo la Real Sociedad, pero digamos que no es alguien que le vaya a sorprender lo difícil que es esta casa, y me parece que está en muy buen momento para hacerse cargo del Madrid. Sí. Habría que cambiar muchas cosas, no 1.000.000, pero hay que meter piezas nuevas, es inevitable. Sí, porque yo creo que la idea esta de cambiar que era un poco locura, la de intercambiar a Kroos por Mbappé y pensar que nada iba a cambiar, ¿no? Claro, es que por eso me refiero a la planificación. Sí. Es decir, aquí gol no faltaba, y quitar a Joselu, sí. y no tener un delantero centro clásico que a veces funciona muy bien para ciertos partidos y funcionó fenomenal en la etapa de Joselu. Y pensar que solo con la fama, el nombre y los goles de Mbappé, que es verdad que es buenísimo, todo lo demás de abajo, de Mbappé para atrás, va a funcionar porque está Mbappé delante. Eso no es así. No, y yo te digo, tenía ecos desde el principio de un poco ecos lejanos, pero de la época esta de los Galácticos, de querer meter a jugadores con calzador cuando no te caben, simplemente porque son muy famosos, porque tienen un nombre muy bonito y te queda muy bien para los turistas que vienen a Madrid, se llevan la camiseta, muy bien, pero no posiciones duplicadas, como Beckham, Figo. Posiciones duplicadas. Y luego eso se va a Makelele en su época, ahora Kroos, y es como la piedra angular que daba sentido al equipo, con unas características una y con otras otra. Y luego ese descuido de la defensa, ¿no? Que en esa época era pues al final acabábamos jugando con Raúl Bravo, con gente descuidado de central, y ahora es parecido, solo que con Nacho no hay Rudiger fundido, Militao lesionado a la hora. Tchouaméni sube baja, un día central, otro día no sé qué, Camavinga ponte de lateral, luego de acá, Valverde de lateral. Sí. O sea, la verdad es que esta temporada, ayer lo hablaba con otro aficionado, bueno, seguidor loco del Madrid como yo, y me decía que hubiéramos acabado quintos si no es por Valverde. Sí, es verdad, es que ha hecho un temporadón, y eso un temporadón y se ve esquizofrénico, moviéndose de un lado a otro. Moviéndose de un lado para otro, dándolo todo, salvando los muebles por encima del sol. Se vio el día del Barça que estaba lesionado desde los primeros 30 minutos y iba corriendo a la pata coja, pero seguía sacando balones y seguía sacando jugadores y seguía parcheando todas las zonas del campo. Lo del pajarito que corregía faltas, había un cuento cuando yo era pequeño que se llama El pajarito que corregía faltas, y cuando las faltas se sumaron, era un pajarito que tenía un niño, una niña en su casa que le corregía los deberes, y entonces con su piquito lo mojaba en tinta y le corregía todos los deberes, y entonces la niña esta sacaba muy buenas notas y era lo mejor en ortografía de su clase. Y le daba tantos deberes la niña que al final el pajarito agotado se muere. Y entonces el cuento acababa, era muy bonito, no me acuerdo quién era ese cuento, el cuento acababa con la carta, que era un poco el obituario de la niña, el pajarito. Lleno de faltas. Lleno de faltas, pero lleno de amor, diciendo: por mi culpa, pajarito, te di demasiados deberes y no sé qué, te has muerto. Y estaba todo lleno de faltas, era muy conmovedor. Pues me he acordado del pajarito que corregía faltas viendo Valverde. Digo, es que no puede corregir tantos fallos del equipo, no puede un hombre solo, por muy deprisa que corre, tan fuerte como es y tan bueno como es,
no puede estar en todas partes. Sí, yo siguiendo también con analogías y con similitudes con pájaros y aves, también a mí muchas veces he dicho que Valverde es como el canario en la mina, Sí, el que huele el grisú. Si avisa. si está boca abajo, Hay que salir de la mina hay corriendo. que salir zumbando. Pues esto es igual, cuando Valverde está mal o superado, o que pasa muy pocas veces, pero a veces que Sí, ni cuando él está... puede, es que es imposible. Es Llega que un ya momento. esto va a explotar. Mm. Sí, sí, sí. Esto es obvio, pero esto es un juego de equipo y equipo no hemos tenido. Ha habido, pues, a veces destacaba uno, a veces destacaba otro. Hay jugadores que han hecho todo lo que han podido, otros menos, y otros no estaban bien elegidos. Sencillamente, tú no puedes pedirle a un jugador que has fichado para una cosa que no haga bien otra, no sé. Pero lo que está claro es que el equipo no funcionaba y no ha funcionado nunca. Ha habido partidos, lógico, que hemos ganado porque hay mucha calidad puntual, pero como equipo nunca ha funcionado este año. Ni un solo partido he visto que el Madrid jugase con una máquina engrasada, unos conceptos claros. La presión se ha hecho mal, las bandas estaban abiertas. Pobre Lucas Vázquez, o sea, tú no puedes depender de Lucas Vázquez en una temporada porque primero no es ni lateral. Sí. No, claro, Que nunca lo ha sido. Era un parche de vez en cuando para que Carvajal se tomase un descanso o si estaba un poquito mal. Y es verdad que él es tan entusiasta y tan esforzado que dice, joder, si me pones a mí yo lo doy todo. Sí, claro, ¿Sabes? claro. Lo doy todo, pero si te ponen de portero Claro. no vas a suplir a Courtois. Por mucho que ames al Madrid, por mucho que quieras esforzarte, no puedes hacer ciertas cosas, es imposible. No, y aparte Lucas no ha jugado de lateral, es decir, que juega, hace labores de defensa como buenamente puede, pero él va siempre al ataque. Es decir, que no es un lateral de Sí, estos que y aparte se es que no, rompe. y aparte es que quiero cebarme con el pobre Lucas, Ya. pero es que le rompen siempre. O sea, Sí. todos los ataques que han entrado por ese lado le rompen. Tampoco Fran García es un seguro de vida. Mendy, que eran por lo menos Sí. cerraba bien su banda, eran más duros, por lo menos bloqueaba bien su banda, ya tenías algo tapado, pero no estaba Mendy y entonces es que las dos bandas eran dos autopistas. Tremendo, tremendo. A ver qué viene, que se ficha y que... Porque esto es como el Madrid, me hace gracia, que nunca sabes si estás al borde del desastre o en el comienzo de una guerra gloriosa, ¿no? O sea, que con el Madrid siempre estás como... que nunca sabes que... Sí, nunca sabes qué va a pasar. Y también los equipos sorprenden, porque mira, el Por eso el también. Barça con Xavi las mismas piezas, Sí, sí. menos Dani Olmo, que casi no ha Sí, jugado por tanto, lesiones, porque sí. por lesiones no ha podido participar tanto, tenían la misma plantilla que tenía Xavi, con Xavi no da un pie con bola, y Flick los ha puesto en marcha y juegan de maravilla ahora. Es un equipo muy bien engrasado y funciona muy bien. Entonces, bueno, con otro mando y otras piezas en este caso, porque es verdad que aquí hay piezas que hay que sustituir. Vamos a ver, yo no sé, ya, la verdad es que hemos vivido cosas como todas las Champions estas Sí. en muy pocos años, que no sé si se va a repetir, pero con estar al nivel y tener un buen equipo y pelear de tú a tú en la Champions todos los años y en la Liga, yo me conformo, vamos a ir paso a paso. Tampoco le pido a Xavi Alonso que mañana gane la Champions, ¿no? Vamos a ver. Sí. Que tenga un equipo con capacidad de pelear con todos y que no nos pediría, por favor, que no nos humille el Barcelona cada vez que viene a vernos o cada vez que quedamos en cualquier otra plaza, porque eso para un madridista es muy duro. La sensación de no estar con la de la manta, ¿no? Que te quieres tapar arriba, pero te destapas abajo y al final estás siempre pasando frío, ¿no? Pues a ver, con el Madrid ha pasado esto de no hay centrales, entonces Tchouaméni para atrás, para adelante, el otro de lateral, el otro de reconvertido, el otro, la sensación de que nunca ha habido un 11 bien armado y bien cada uno en su No, no ha puesto, funcionado. con No ha orden, funcionado. orden. Ha sido yo, a ver si... Y además eso, un equipo, como lo que tú decías, de gente muy rápida y muy buena arriba, pero con pocos lanzadores ahora, ¿no? Claro, El es único que parecido es Ceballos y no me lo creo a Ceballos. no, Ceballos no acaba de ser. Y el único que le veo pues también ha tenido una temporada un poco guadianesca, el único que tiene el toque, el pase fino para lanzar a los delanteros es Arda Güler. Sí.
que es el que me parece que es más fino y más sutil. ¿Cómo nos aferramos a Arda Güler, ¿no? Como Lo que pasa es que... lo único divertido al final de la temporada de Madrid ha sido Arda Güler, ¿no? Sí, y a veces que nos ha pinchado un poco, la verdad. Pero otras... Perdón, el otro día en Montjuic, otro sí, día. ahí nos falló porque yo tenía muchas esperanzas en Arda, porque tener la posibilidad pasaba porque Arda jugase bien, y no fue su día. Pero bueno, también es un chico muy joven, pero también es un chico muy joven, Lamine Yamal. No, claro, la edad ya... Es que la edad... Él la ha distorsionado, ¿no? Sí, pero también lo hizo Gavi antes y Pedri, sí. O sea, es que es la edad relativa. Raúl debutó con 17 y ahí se quedó como jefe hasta que se retiró. Y yo renovaría tranquilísimamente y por méritos propios, no por romanticismo, a Modric. Yo creo que ha jugado muy bien. Yo creo que ha jugado muy bien. Y con un buen equipo, y primero porque el tío juega muy bien, claro, se ve que se entrena muy bien para la edad que tiene. No se lesiona nunca en una no temporada. No se lesiona nunca, aguanta, si le sacas media parte aguanta muy bien y todavía te saca jugadas brillantes de esas que solo hace él. Ha metido goles importantes. Ha metido goles importantes. Y por otro lado, creo que para los que vengan y los que están, tener a un señor como Modric jugando, no una vieja gloria, sino todavía en forma, es un plus para los jóvenes, es un plus para todos, porque sabe jugar al fútbol ese chico sentado mejor que otro galopando. Vamos. Y que son 40 años, pero que todo el mundo también es muy pesada con esto, con lo de la edad, y yo creo que no ha jugado... con una, o sea, que creo que no se ha notado tanto esa edad que se dice que tiene, y que es lo que dices tú, que a veces el mejor, o sea, que no hay mayor orden que el ejemplo, ¿no? Y yo creo que Modric en un rol secundario, no con jugador de... No, mira, va a jugar. Ya no es la piedra de toque que era antes, pero... Que juegue todos los partidos, 90 minutos o 97 minutos que duran a veces, eso es lo que duren, es imposible, porque tiene 40 años y no va a poder. Y eso. Pero para momentos puntuales hemos tenido a veces jugadores clave, como era Solari, por ejemplo, que era un recambio de hiperlujo. O sea, me encantaba Solari. No entraba casi nunca de titular, a no ser que hubiera lesiones, pero cada vez que lo sacabas era... Y jugaba de extremo, de lateral... Sí, era un as en la manga. Falso 9. Solari funcionó como un as en la manga. Juega la final de la Champions, del gol de Zidane, el de la volea, porque estaba lesionado Figo por esa época y todo esto. Sí, y cada vez que salía funcionaba. O sea, que hay que tener también doble banquillo para no puedes sacar a un tío buenísimo y poner a otro un petardo. Tiene que haber alguien de ese nivel. No, y tiene que haber jugadores que entiendan su rol, ¿sabes? Que a veces quizá mucha gente muy joven, todo el mundo quiere jugar y demás, les cuesta entender que pueden impactar en un partido saliendo un cuarto de hora. Como ha hecho Rodrigo muchas veces, cuando no era titularísimo, pero cada vez que salía se llevaba la gloria y los focos. Sí, yo creo que le traspasan este año, tiene toda la pinta, ¿no? Yo creo que Rodrigo se va a ir al City. Le pega mucho al City, no sé por qué. Sí, pues es muy fino. Sí, es inteligente, yo lo sabe jugar, pero parece que le quieren en varios equipos de la Premier y me da la sensación de que se va a ir. Decían que era ojito derecho de Florentino, eso decían. Entre medio talismán y entre que le gustaba por lo que fue. Sí. Eso no lo sé. Sí. Si alguna vez te has preguntado, como mi invitado de esta semana, Ray Loriga, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿por qué y para qué? Bueno, déjame decirte entonces que ya somos 2. O 3, contando con Ray. O 7, contando con la formación al completo de Siniestro Total. Pero lo que nunca dudo es en pedir mis Seagrams. Nada peor que ser esa persona que se queda mirando una carta de cócteles como si fuera la declaración de la renta. Ese que espera a que pidan los demás por él. Que no pide porque sí. Ahora que es verano y todo es más ligero,
no seas tú el pesado. Seagram's va con todo, mezcla bien y funciona en cualquier contexto. Siempre chisporroteante. Nunca inchisporroteante. Bueno, ¿y qué andas últimamente? ¿Has leído o releído algo interesante que te haya gustado y que te pueda parecer recomendable para mí y para los oyentes? Bueno, un libro que presenté el otro día que me encanta, Marcos Lo tengo Giral, aquí, me lo ha mandado. Torrente, Sí. ¿no? Es una preciosidad. Que habla de su familia, ¿no? Que habla de su familia, Los ilusionistas se llaman. los ¿no? ilusionistas, yéndose hacia atrás hasta su abuelo, el Sí. gran Gonzalo Torrente Ballester, y luego sobre todo de los hijos de Gonzalo. Gonzalo Torrente tuvo dos familias, tuvo una con una mujer, 4 hijos, una de las cuales es la madre de Marcos, y habla de esos 4. Luego tuvo otra familia, si no me equivoco, con otros 7 o algo así, una locura. Y habla un poco de todo eso. Pero pues más que de algo puntual de la vida de esta familia, habla maravillosamente de las fantasmagorías familiares. Es algo que puede apelar a gente que no, a chinos que no sepan ni quién es Torrente Ballester, ni sepan de qué está hablando, porque habla muy bien de cómo las narraciones, a veces las fábulas que nos cuentan de la familia, que parece que nos definen luego la personalidad, y hace como una indagación casi clínica, forense, de qué hay cierto, o cómo ese juego de espejos, de los rencores, las inquinas, lo que te han contado, cómo fue de verdad o cómo podría haber sido. Todo ese territorio que nos afecta a todos, sobre todo hemos tenido familias, me parece que está brillantemente narrado. ¿Te ha gustado Los ilusionistas entonces de Marcos? Sí, mucho. Sí. ¿Y algo que hayas visto últimamente te ha gustado? Algo que ayer vi con La muerte de los talones, o sea, imagínate, se mide clásica. Es que con La muerte de los talones la veo cada semana. Con el que va siempre con toda la película va con el mismo traje. Con el traje estupendo, por cierto, traje. Como un traje. Solo se cambia de chaqueta una vez para probarse el traje del falso espía ese, sí, que no existe. Pero vamos, que veo muchísimo, retomo cuando estoy así un poco tristón o lo que sea, me pongo siempre Hitchcock, que no sé por qué siempre me alegra muchísimo, que es una maravilla. Y que haya visto así nuevo, soy poco de series o nada. Vi la de esta, pero que había ganado un Cannes hace 2-3 años, Titán. Ah, sí. Me pareció curiosa, me pareció como 4 películas a la vez, sin definir cuál quería contar, pero por otro lado era muy divertida. Y tenía un pulso muy fuerte, y había historia del bombero, era bastante graciosa. Y la vida de los bomberos chiflados, esas, visualmente era chula. Me gustó, aún así viéndole que no acababa de definirse muy bien qué te quería... cuál de las historias te quería contar, las mezclaba todas y algunas se perdía por el camino. Pero bueno, me lo pasé muy bien. Y Hitchcock sí, es verdad que siempre te anima un día, o sea, solo quizá por los vestuarios que tiene. Por la elegancia, Eddie Head, que siempre le hacía, en casi todas su etapa americana, le hacía, hasta que murió, le hacía los vestuarios Eddie Head. Y el sentido del humor, la elegancia, la ironía, la mala leche también, a veces sutil. Y los actores y actrices, claro que son todos tan, pues, James Stewart, Cary Grant. ¿Has visto la...? O sea, tú estaba leyendo... Kelly, ¿no? Grant Fontaine, no te puedes equivocar. Yo estaba leyendo un libro de Daniel Entrialgo que habla sobre la importancia del azul, ¿no? Y de cómo dicen que el azul
que los griegos, por ejemplo, en la Odisea y en cosas así, de que no, el azul no, ellos no veían el azul como lo vemos nosotros. Y que el mar para ellos no era azul, era otra cosa de una percepción diferente. Ujú. Y habla de la importancia del azul a lo largo de la historia, ¿no? Y de cómo, pues, y cita a Hitchcock con esa fiesta que hizo un día en su casa que todo era azul. El pollo era azul, el no sé qué era azul, Sí, para, sí. para sorprender a sus invitados. Eso me parece genial, lo de que todo era, Y que todo el era pan azul. era azul, las sillas eran azul, todo era azul. Me Qué parece, bonito. parece maravilloso eso de Hitchcock, esas cosas suyas, de sorprender, pero a amigos o a los espectadores, ¿no? La verdad es que Hitchcock siempre me pareció probablemente el mejor director de la historia del cine, porque luego te pones a ver y dices, habría que meter este, habría que meter este, habría que... Pero durante mucho tiempo pensaba, y a veces lo pienso todavía, que Vértigo era la película perfecta, Mm, porque es una historia que solo pertenece al cine, que para mí esa es como el culmen, el cenit de hacer películas, es que son trasladado, si lo quieres leer con parámetros de la vida real, no tiene ningún sentido, no existiría. Y en cambio, como película es perfecta. Es una realidad paralela, que es el sí, cine. sí, Tiene lo que decía, lo que llamaba Hitchcock, la lógica del sueño. la lógica del sueño. Los sueños parecen arbitrarios, pero tienen una lógica, ¿no? Y decía, yo intento aplicar la lógica de los sueños. Que fuera, en el mundo de los despiertos no acaba de funcionar, pero en el sueño Sí, estás dentro, te atrapa, te la crees. sí. Y me parece un ejemplo prodigioso de eso, ¿no? Bueno, tú tienes en Tim tienes una frase sobre el sueño. De hecho, dices, haber soñado es definitivamente un crimen contra la razón. Y eso, y luego seguías, dices, y eso además no es lo peor, y seguías un poco hablando de esto, de los sueños y de la... Bueno, hay diferencia entre las dos acepciones de sueño, ¿no? La de anhelar Sí. y, y la de vivir Mm, oníricamente tus sueños. Los sueños, estás dormido, ahí no pretendes nada, sí, solo suceden. Trasladar esa palabra a la vida, digamos, despierto es anhelar, ¿no? sí, Es tener expectativas, pretender. sí, Ese crimen contra las razones es el anhelo, ¿no? El pretender conseguir algo, tener una circunstancia prodigiosa, o esto me va a salir muy bien, no sé. Es el crimen, porque lo normal es que las cosas salgan mediocremente mal. mediocremente mal. Ya, bueno, eso es. Te leí una entrevista en el Mundo, decías precisamente, en el momento que te has despertado ya la has liado, ¿no? Ya va todo, Todo va peor, todo ¿no? peor. Pero eso es muy. Creo que. Yo lo he dicho otro día, lo dije en un podcast en directo, y lo digo, y lo creo de verdad, y no porque te de aquí delante, que pocos escritores me hacen tantísima gracia como tú. Aquí, por ejemplo, en Tim hay un momento en el que que a lo mejor no es ni pretendido hacer gracia, pero que alguien le insultan al protagonista de una manera así como muy fuerte, como y con mayúsculas, cretino, no sé qué, malnacido, y dice el protagonista, decidí, creo que con buen criterio, no tomarle demasiado cariño a ese tipo. Eso de decirle, después decirle imbécil, condenado, petimetre y no sé qué. Y eso, por ese sentido del humorcito que tienes tú, me pasa con muy poca gente, que me río muy, muy, muy en voz alta. Fíjate que no me suelo reír en voz alta, pero contigo me ocurre mucho. Gracias. La verdad es que para mí es muy importante, ¿no?, utilizar el sentido del humor para darle un ángulo a las cosas y un quiebro, ¿no? Que si no, me parece que es que no, esta historia y es muy importante. Me gusta como jugar con cambiar el punto de vista del propio narrador y que no se tome tan en serio a sí mismo, o cuando se tome en serio que se arrepienta enseguida Sí, de haber soñado con tomarse en serio. Me gusta tener siempre esos ese contrapeso, ¿no?, con las historias. Y aparte
me surge, estoy escribiendo y digo, pues esto queda. Sí. Y me sale. Sí. ¿Tú, por ejemplo, con qué autores te has reído mucho? ¿Te han producido? ¿O vuelves a ellos porque te elevan un poco, como tú dices con Hitchcock, que te hacen un poco Pues encontrar yo esa... diría que eso que dices tú, que me has dicho a mí tan bonito, a mí me pasa a menudo con Yves Limbaud. Mm, ¿Eh? de Noticia Bomba y todo esto. Noticia Bomba, o hay un libro que me encanta que se llama Los seres queridos, No lo conozco. que luego se hizo una película además que yo no había visto y vi el otro día y no estaba mal en los años 70 o así. Sí, es la historia de un aspirante a poeta o que llega a Estados Unidos en un viaje a casa de un tío que trabaja en Hollywood y el tío se muere enseguida y se queda ahí con la casa y entonces está arreglando los papeles para quedarse a vivir, no sé qué, y se busca un trabajo y, y acaba montando, conoce a una chica que trabaja en una funeraria muy de lujo de Hollywood, Sí. donde arreglan los muertos y ella es la maquilladora, ¿no? La que está ahí. Entonces, tiene otro, digamos, el embalsamador está muy enamorado de ella y entonces le manda a los muertos, como en vez de las caras que le han pedido los familiares, pues que hay una historia de que cada familiar dice, le tiene que llevar una foto de la imagen o el retrato que tenga la actitud con la que quieren al muerto, ¿no? Al ser querido. Entonces, pues unos son así, más gallardos, otros sonríen, otros no sé qué. Entonces pone esas caritas en los muertos. Y ella dice una cosa preciosa. Ella les arregla el pelo, las uñas. Y entonces dice, me di cuenta que estaba enamorado de mí porque todos los muertos, no importa lo que hubieran pedido los familiares, venían siempre sonriendo. Sí. Que le mandaba a todos los muertos con sonrisitas picaronas. Y el otro se pone, como para poder enamorar a esta chica, se pone a trabajar en una funeraria también supuestamente de lujo, pero de perros. Es la historia de las dos funerarias de Hollywood, de perros, horteras, gente, estrellas de cine. ¡Qué maravilla! Es muy divertida y está escrita en maravilla. Y me río muchísimo con el Limbo. Todas estas historias un poco como del lado más tontorrón de Hollywood, o más, no sé, no tontorrón, pero de la decadencia de Hollywood a veces. Había una serie ahora que me está divirtiendo mucho más de estudio, que habla un poco de las miserias de los estudios de Hollywood actualmente, ¿no? Y también este juego de vanidades. Sí, he oído hablar de esto. Pero es como la de, también una de mis películas favoritas es probablemente la del Crepúsculo de los Dioses por lo que hay detrás, ¿no? Yo no me he hecho pequeña, es el mundo que se ha hecho pequeña, ¿no? Y el ocaso, ¿no? La sensación de... Sí, lo que es, por ejemplo, en esta de Tim Burton, ¿no? De Johnny Depp, la del peor director del... Ed Wood. Cómo vivía la pobre estrella heroinómana. Sí. Bueno, el caso, lo que tú dices, lo de ver el trampantojo de Hollywood, como está construido solo hacia afuera. Todo está construido hacia afuera como los propios decorados, no tienen nada detrás, ¿no? Y te pasa mucho cuando vas a Los Ángeles, ¿no? Que ves que casi todo... Sí, que es una ciudad que dices... Casi todo es de mentira, ¿no? Te vas a Rodeo Drive, que lo has visto en las... Sí. Como la Rosa Village, ¿no? Es una cosa ahí de cartón piedra, con todo el respeto por la Rosa. Sí, pero ahí incluso hay cierto encanto en esa falsedad, ¿no? En esa... Sí, un poco como en Miami también, que es un poco todo de cartoncito. Sí. De Evelyn Waugh tiene una historia que me acuerdo siempre, que la contó en un artículo Enrique González, que dice que en el año 43 que había un racionamiento bélico y que pues no había nada de comida en los supermercados y todo esto. Y la mujer de Evelyn Waugh hizo el milagro de conseguir 3 plátanos, uno para cada hijo. Y que Oberon, el hijo de Evelyn Waugh y de la mujer, no había visto jamás esos apetitosos artefactos amarillos, ¿no? Del plátano tan exótico. Y que pues Evelyn Waugh llegó, puso los 3 plátanos en un plátano, los peló con un cuchillo y tenedor, los roció de crema, espolvoreó un poco de azúcar. Y los 3 hermanos ahí estaban como salivando para tomar el plátano y sin decir palabra, Evelyn Waugh los fue cortando trocitos y se los comió
él solo, paladeando, y luego se levantó de la mesa y se fue. O sea, como la crueldad de... La crueldad decía, absoluta. Bilbo era un hombre de mal carácter y escaso afecto hacia la infancia. Entonces, cada vez que veo algo de Bilbo, me viene a la cabeza esta anécdota de los plátanos. Magnífico escritor. Sí. De que era... Retorno a Bracer. Y decía, le preguntaba una vez a Bilbo, niños y procreación, y decía, un placer brevísimo, una postura ridícula y un gasto enorme. Un gasto enorme. Fíjate el amor que sentía por su familia y por sus hijos, por su prole. Sí. ¿Y qué más así te hace a ti con el que tenga sentido el humor y que te haga gracia? Hombre, es que Salinger, por ejemplo. El sentido del humor me gusta Wodehouse, me gusta escritores Hunter, Seth Thompson, escritores más salvajes, a lo mejor es lo divertido, más buscando la carcajada, pero intento buscar ese humor más sutil, como en el caso de Salinger, que me hace mucha gracia todo lo que dice. No es a lo mejor para reírse, pero sí como que alivia cada situación, cada frase, cada reflexión con un giro irónico, un giro inteligente, a veces muy tierno. Por otro lado, también tiene a veces un humor muy tierno y a veces muy, muy certero. Salinger para mí lo tiene. Parece ser que también personalmente no era el hombre más dulce del mundo, por lo que cuenta su propia hija y por lo que se ha sabido de Salinger. Pero en cambio sus libros sí me parece que tienen una dulzura y una inteligencia extraordinaria. Me gusta que a veces con Salinger me ocurre que hay gente que dice, no, el guardián de Centeno no pudo con el protagonista, y creo que a veces se infravalora la hondura de su libro, ¿no? y a él, sí. Y la magia de esa escritura, la magia de concebir una novela así, la perfección de esa novela. Creo que hay mucha pose en eso, de decir, no, es un libro... es un libro que como que he crecido ya por encima de él, ¿no? Sí. Como es en lo de Outgrow, ¿no? Lo de... No, cuando era joven, sí, como todo el mundo me encantó y tal, pero bueno, ahora ya que he leído cosas mucho más serias y no sé qué, para mí me parece una novela perfecta, tan seria como la mejor, espectacularmente buena. Y luego eso me hace gracia porque me lo he encontrado también gente que es que le cae mal ese tipo. Sí, claro, pero... Pero eso, digo, a mí me cae fenomenal, pero bueno, eso ya también la simpatía del personaje, a mí lo que me interesa también es la simpatía de la escritura, pero entiendo que hay un tipo de lector que se lo toma muy a pecho y dice, porque me ha pasado además con novelas mías que dicen de cualquier verano sin final, es que ese tío no me cae bien, porque no hace nada, porque no sé qué. O en Ya solo habla de amor, que había gente que decía, es que me gusta cómo está escrito y no sé qué, pero es que ese tío, claro, no quiere hacer nada, hay una chica que quiere bailar con él y no quiere, no sé, digo, bueno, es que se trata de eso. Ya, pero ese tío, yo no soporto la gente así, digo, bueno, pero nada. A mí me encanta ese libro y es de mis favoritos, precisamente tuyos, porque me cae muy bien Sebastián. Sí, bueno, esa especie de, además de... darle vueltas a su traje, en todo esto, pero pues, bueno, que pasa, es verdad, en los lectores, y yo lo entiendo, este fenómeno que a veces pasa también al contrario, que les cae bien un personaje y te dicen, oye, ¿y luego qué fue de...? Sí, claro, de Ginny. ¿Qué fue y luego qué fue de este y no sé qué? Digo, no fue nada, porque cuando se acaba la novela se acaba el personaje. Pero es bonito que se lo tomen tan en serio, tanto para odiarlo, claro, como para interesarse por su futuro. Pero, por ejemplo, el otro día estaba leyendo los diarios de Sabina Urraca y decía algo que me sentí dije, mira, esto es exactamente... Cuando lees algo dices, mira, exactamente lo que tenía en mi cabeza, pero no lo podía haber dicho mejor. Que dice que se encuentra muchas veces ese comentario que le hacen de, no es mi adolescencia, pero me gustó el libro. Y que ella dice que le da miedo y rabia a la gente que necesita que las cosas sean suyas, o igual que las suyas, personajes como ellos, pero mejores. No me gustó porque no me identifiqué nada, ¿no? Que quieren que sean más dignos morales o que ofrezcan una conclusión o una enseñanza. Sí, o que se sienten defraudados porque un personaje realmente no triunfa al final, sí. o intenta hacer algo y le sale mal y entonces como, ya no me ha gustado. También el lector es santo, es decir,
ahí cada uno se compra un libro, pues puede pensar de él lo que le dé la gana. Mientras no te lo comente. O sea, no necesito escuchar todas las opiniones, pero quiero decir que cada uno es libre de pensar lo que quiera de este libro, del otro y de no sé qué. Pero, dicho esto, yo tampoco entiendo, como dices, lo de que un libro tenga que hablar de cosas muy parecidas, la madre sea parecida a tu madre, el padre te recuerde mucho a tu padre y su infancia a la tuya. Yo no leo. Y que no es un concurso, de popularidad, ¿no? Que no es un concurso que no vas a que te gusten todos los protagonistas. Ni a que te caigan bien todos los protagonistas. Y decía ella, si no empatizas con una asesina, con una madre malvada, con un personaje que no ama a nadie, con alguien que daña a los demás sin poderlo evitar, con un jefe desalmado, con unos niños que hacen bullying, con un campesino que mata a otro con una azada porque le quita más lo que más quería, sus tierras, una mujer o un saco de doblones de oro. Lo siento, pero no te estás observando a ti mismo lo suficiente, te conoces muy superficialmente, porque prácticamente estoy segura de que en algún rincón de ti, aunque jamás ve salir a la luz, existe esa madre malvada, una persona que es incapaz de amar, un jefe desalmado, un niño que hace bullying o un asesino. Sí, creo que es así. No, es totalmente. No lee para conocer primero y luego para conocerse a sí mismo también. Si no, ¿qué sentido tendría leer Los Hermanos Karamazov? Pues sí, claro. Empezar diciendo, yo no soy ruso. Fuera. Dame libros Yo soy de Pamplona, dame libros de Pamplona. Yo soy de Móstoles, dame historias de Móstoles. Oye, ya te digo que cada uno que lea lo que le apetezca, como hay gente que no lee. Pero hombre, yo pienso que la literatura no es eso. La literatura es encontrar en muchas cosas de los demás, lo que dice Sabina, lugares de ti mismo, porque los vas a encontrar a poco que lo pienses. Si te miras, como dice ella, no superficialmente y creándote un modelo patrón de ti mismo que es invulnerable, vas a encontrar que los fallos de los demás y todas sus fallas de carácter también están en ti. Eso es lo mejor, el hecho de leer, ¿no? El permitirte involucrarte en esas historias que tú nunca habrías vivido de otra manera o que no te interesaría, pero que te llevan ahí, ¿no? Y sentirte por un momento eso y luego cerrarlo y que tu vida vuelve a Pamplona o a Móstoles. Sí, eso es solo además digamos que la peripecia vivencial o el personaje en concreto o lo que le pase a Juan o a Pepe cuando aparecen en una novela, para mí es un nivel de lectura. Luego, para mí la literatura es el otro, es decir, es como es la propia forma de la escritura, es la escritura misma. Y me da igual que me hable de romanos, de chinos, de extraterrestres o de lo que sea, mientras esté formidablemente escrito. Entonces no busco, pero eso como te digo, cada lector es un mundo, pero yo no busco nada más que literatura cuando leo, tanto en poesía como en novela, como en teatro. Yo lo que busco es literatura. No que me lleve bien con Kowalski o me lleve mal con Kowalski. ¿Estás escribiendo algo estos días? Estoy intentando, sí. Estoy ya con la siguiente novela y hay periodos que últimamente pues ha habido mucha promoción, claro, y muchísimo viaje y es complicado. Siempre intento llevar algo en la cabeza para no pasarte el día hablando del libro que acabas de hacer, que es algo que te desgasta mucho. Llevar algo ya de lo siguiente en la cabeza y tomar notas y ir pensando en ello. Ya he empezado a escribir y ahora pretendo parar un poquito la promoción ya después de la feria del libro, pues ya sentarme a escribir. ¿Y tú cómo escribes? Porque Tim, ¿cómo lo escribiste? ¿En el ordenador o a mano? Yo escribo siempre escribí las primeras novelas a máquina. Sí. Bueno, la primera cuando soñaba con ser escritor a mano. Sí. Luego ya a máquina cuando las 3-4 primeras que publiqué, yo creo las escribí a máquina. Cuando te mandaban al mensajero para coger tu novela. Sí, me mandaban al mensajero y me escondía. Alguna la mandé por correo, por paquete desde otro país, porque estaba viviendo fuera. Y luego ya, pues con ordenador.
por el mundo y no. Me encantaba la máquina de escribir, la echo de menos un poco, pero no podría volver porque la comodidad y sobre todo de corrección, ¿no? Es incomparable. Pero vamos, escribo como me imagino que escribe todo el mundo, sentándome en una silla muchas horas y hay días que sacas más trabajo, hay días que te atascas más, hay días que no fluye mucho, entonces me dedico más a corregir. Así durante mucho tiempo, pues acabas un año o dos. ¿Eres disciplinado con tu rutina? Sí, ¿o? mucho. Sí. Me levanto todos los días prácticamente a la misma hora, sin despertador, pero a la misma hora, que es muy temprano. Bueno, muy temprano. No. Bueno, me dejaste alucinado cuando me enseñaste tu teléfono móvil, que no es smartphone, es lo contrario a smart, de hecho, probablemente, y que tienes la hora adelantada para llegar pronto a los sitios. Sí, siempre voy 11 minutos. 11 minutos. Sí, porque 10 como que me lo sé enseguida, y con 11 dudo más. Y siempre lo llevo adelantado para que me dé un pequeño margen, aunque es un autoengaño, pero así creo que llego. Normalmente soy muy puntual y intento llegar siempre a la hora. Y el llevar ese por delante, pues mi mente se obsesiona con que esa es la hora, pero sé por detrás que tengo 10 minutos de margen. Pero sí, me levanto todos los días entre las 7:30, 8:30, a lo mejor un día se me va un poco, tampoco me agobia, me levanto con ruido sin despertador y después de un café y un par de periódicos y empiezo a leer y luego enseguida ya a escribir normalmente hasta las 2, hasta la hora del aperitivo o la hora de ya comer. Y luego por las tardes, si puedo, les saco. Antes trabajaba más seguido, ahora debe ser la edad o lo que sea, o la enfermedad que tuve, lo que sea, me canso más si llevo muchas horas o me son menos productivas. Tengo como unos picos buenos y luego digo, ¿para qué voy a estar aquí? Sentado mareando la perdiz, que cuando no hacen nada es absurdo. Pero sí, todos los días me regalo con un domingo. ¿Te regalas algún domingo? Sí, intento los domingos no escribir, pero bueno, a veces sí, depende. Si de pronto se me ocurre algo, pues escribo el domingo también. Y cuando estás, porque lo escribiendo una novela ya más en serio, ¿lees mucho o no? O sea, ¿no quieres que se te impregne? No, claro, tengo un régimen de lectura como si hubiera libros que crean una empalizada alrededor. Y los pongo, son los únicos que tengo en la mesa y son los únicos que ojeo y de pronto si me atasco, no sé qué, pues, es como algo que yo me imagino que tiene que ver con lo que estoy buscando en ese libro en concreto. Y entonces pues son 6, 7, 8, a lo mejor 10, no más, y son lo único, mi único régimen, intento que sea durante la escritura del libro, a no ser que tenga que presentar una novela o hacer un prólogo. Pero es curioso eso, sí, es verdad que hay como un... a lo mejor no tiene nada que ver esos libros entre ellos, pero que para ti hay algo ahí de... Sí, alguna conexión. ¿Con Timbos qué formó ese empalizado? Pues tenía un libro de Barrijana. Qué bueno es. Que me encanta Barrijana. Es buenísimo. Hablando de Con quién te ríes, ese sería uno bueno también. Bueno. Barrijana me encanta. Y tenía de pronto Los viajes de Gulliver. Los viajes de Gulliver. Interesante. ¿Qué más tenía? At Swing to Birds, Nadando dos pájaros, Rocky, que es de Flann O'Brien, escritor irlandés que me encanta. Esto va a sonar absurdo, pero el Ulises el Ulises, ahí estaba. para ojearlo por medio, porque otro escritor con el que me río a menudo es Joyce. Simplemente sacando unas páginas casi al tuntún y siempre me encuentro con algo precioso y divertido. Y, ¿qué más tenía? La poesía de Elizabeth Bishop. El arte de perderlo, ¿no? El arte de perder todo en eso. El arte de perder, bueno, la poesía completa, porque que es muy fácil de Elizabeth Bishop. Escribió 101 poemas en toda su vida.
101 poemas se escribe exactamente. Sí, No exactamente. Era muy poco prolífica y se tiraba mucho tiempo pensando y corrigiendo un poema hasta que pensaba, si no me equivoco, solo publicó. sabía. lo Sí. que- Y por ejemplo, ¿la lees en versión original, digamos, o en Yo la leo en traducida? inglés. Mm. La verdad, lo he de decir que los libros en inglés, pero no por presumir nada, sino Sí. en el colegio inglés y los libros en inglés los leo en inglés. Yo estoy leyendo, fíjate, últimamente más poesía. ¿Qué me recomendarías aparte de Elizabeth Bishop? Así, algo de... En general, a mí me gusta mucho la poesía americana, ¿eh? Te digo, me gusta mucho O'Hara, o yo qué sé, o también me gusta, que no es americano, pero Philip Larkin me encanta de Mm. poesía, como algo más Bueno, una cosa que no sea Ashbery me gusta. obvia, que me estaba pensando. Bueno, me gusta mucho un poeta que incluyo en este libro, una cita del que se llama Aiken, es inglés. Ikin. Sí, Aiken, este, Al principio. el que dice, so says the tune to him, but what to me. So says to him, what we... Conrad Potter Ikin, ¿no? Aiken, sí. ¿Te Es gusta? un ¿Es poeta muy, inglés? muy bueno, inglés, sí, Ah, pues que me encanta. lo echaré un vistazo. Y ese es el que me sale ahora. Qué bien, son buenas recomendaciones, Ray. Digo, Que- que es una cosa que, Sí. que no sea Rapao, Yeats, Claro. Oden, Lowell Sí. y Cummings, pero no sea Luis Cernuda, Lorca. Sí. ¿Tú lees poesía, mucha poesía y tal? Eh, sí, me gusta mucho la poesía. Aparte me ayuda mucho, no porque lo que yo escribo en prosa sea poético, no me gusta ser apelativo. Sí, Prosa pero el poética, ritmo, pero el ritmo, el tono, el juego con las palabras, el crear atmósferas con pocas palabras, me ayuda mucho leer poesía para escribir prosa, aparte de que me encanta. Bueno. Buena poesía, Sí. la mala me aterra. Pues Ray, me lo he pasado fenomenal como siempre charlando contigo. Yo también, que compañero. que la gente se acerque a tus presentaciones, que dentro de poco estarás por la Feria del Libro. Creo que hablas con Marta San Miguel y con Teyu Cole, creo, ¿no? Sí, hay un día que hablamos en esto, porque Nueva York es digamos, el país, entre Sí. comillas, homenajeado, porque es verdad que es una nación literaria, Nueva York en sí misma, y es el tema de la feria, y voy a tener un encuentro con otros autores que han estado en Nueva York o que han escrito sobre Nueva York, y por lo demás, pues firmando, no sé en qué fechas, en las casetas, pues eso tienen, no todos los días, claro, pero algún fin de semana, algún fin de semana me pasaré, claro. Pues un placer tenerte como siempre, Ray. Un placer, compañero, y gracias por traerme a este precioso hotel.